La hermana Clara tenía solo 25 años, pero su mirada llevaba la intensidad de quien ya había enfrentado más de lo que su edad indicaba. Su misión parecía simple en apariencia: brindar asistencia espiritual a los prisioneros de una penitenciaría aislada, perdida en un campo desolado. Pero Clara pronto se dio cuenta de que nada en esa prisión era sencillo. Al llegar, el aire estaba impregnado de humedad y desesperación. El ambiente era sombrío, con altos muros y una sensación opresiva de confinamiento. No solo los prisioneros, sino también el propio espacio parecía estar atrapado en algún tipo de sufrimiento inmortal. Cada pared parecía gritar en silencio, como si los propios muros estuvieran vivos con las tragedias del pasado. Las celdas eran estrechas y mal iluminadas, sin ventanas que permitieran la entrada de luz natural. Solo una lámpara débil colgaba del techo, arrojando sombras grotescas y distorsionadas sobre los rostros de los prisioneros. Al entrar en la capilla de la prisión, Clara sintió una incomodidad extraña, como si la presencia divina estuviera ausente. Las paredes de la pequeña iglesia estaban marcadas con rasguños, señales de una lucha olvidada. Pero lo que más le perturbaba no era el espacio ni la violencia que parecía impregnarlo, sino la mirada silenciosa de los detenidos. Cuando ella pasaba, la observaban con un temor extraño. No miedo a los guardias ni a la prisión, sino un miedo palpable, a algo más profundo, más insidioso. Y ese algo, Clara pronto descubriría, tenía nombre: Padre Gabriel. Era una figura imponente en la prisión, aunque un hombre de pocas palabras. Su porte rígido, con una mirada fría y una expresión severa, hacía que incluso los guardias retrocedieran en su presencia. Aunque su misión era salvar las almas de los prisioneros, parecía más una fuerza de represión espiritual que un consejero religioso. Gabriel nunca mostraba misericordia, y su comportamiento siempre estaba envuelto en un aura de control y autoridad absoluta. Se acercaba a los prisioneros de manera enigmática, muchas veces haciendo oraciones en latín. Oraciones que no solo eran de perdón, sino de una redención implacable y fría que dejaba a todos en un estado de nerviosismo constante. Los prisioneros en particular evitaban mirarlo directamente, y muchos susurraban entre ellos sobre las prácticas del padre. Algunos decían que tenía métodos poco ortodoxos, combinando rituales antiguos con sus propias interpretaciones de la salvación. Otros temían que fuera más un verdugo disfrazado de salvador. Pero nadie se atrevía a hablar en voz alta sobre lo que realmente sucedía en las sombras de su presencia. El miedo hacia Gabriel era absoluto. Clara, en su ingenuidad y fe, creía que podría traer una luz de esperanza a los prisioneros. Pero pronto comenzaría a darse cuenta de que su misión sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Cuando la última puerta se cerró detrás de ella, un extraño presagio la asaltó. Algo dentro de esa prisión no estaba bien. Algo que la prisión no quería que ella viera. Con el paso de los días, la hermana Clara comenzó a notar que algo no encajaba en ese lugar. Los prisioneros, aunque sometidos y aterrados, parecían estar unidos por un miedo común hacia algo más que las celdas y las cadenas. Al principio pensó que era solo el peso de la desesperación, pero pronto se dio cuenta de que había algo más oscuro en juego. Los detenidos no se atrevían a hablar, pero sus miradas lo decían todo. Algunos se apartaban cuando ella pasaba cerca de ellos, otros murmuraban entre dientes, y muchos evitaban cualquier contacto visual, como si el solo hecho de mirarla fuera peligroso. Cuando Clara logró hacer una pequeña charla con algunos de los prisioneros, notó que sus respuestas eran vagas y evasivas. Había una barrera invisible que los separaba de ella, un muro de temor que parecía imposibilitar cualquier conversación genuina. Una tarde, mientras realizaba su rutina de visitas y oraciones, Clara observó marcas extrañas en los brazos de varios prisioneros. Eran cicatrices y cortes frescos, como si algo o alguien los hubiera obligado a infligirse daño a sí mismos. Los prisioneros no parecían estar dispuestos a hablar de ello, pero sus ojos, llenos de pavor, le contaban más de lo que querían admitir. Una noche, después de un encuentro particularmente tenso con uno de los prisioneros, Clara decidió investigar más a fondo. Nadie la había advertido sobre la verdadera naturaleza del padre Gabriel, pero la inquietud que sentía le impulsaba a seguir buscando respuestas. Durante varias noches comenzó a seguir a los prisioneros desde lejos, observando sus comportamientos y sus reacciones al ver al padre Gabriel. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Cada vez que Gabriel estaba cerca, una especie de energía oscura y opresiva llenaba el aire, como si las sombras mismas se alargaran a su alrededor. Al principio, Clara no podía entender qué estaba ocurriendo, pero pronto su intuición la guió hacia una conclusión aterradora. Algo más estaba sucediendo en la prisión, algo que Gabriel estaba manteniendo oculto.
Los rituales que realizaba, las oraciones en latín, no eran simplemente para la salvación de las almas, eran más bien un medio para controlar, para someter, para manipular. La hermana Clara decidió adentrarse en los oscuros pasillos de Sientes, la prisión, alejándose de las áreas donde solía caminar, buscando algún indicio de lo que realmente estaba ocurriendo. Sin embargo, a medida que se adentraba en los rincones más olvidados del lugar, algo la detuvo. Un murmullo bajo, apenas audible, que parecía provenir de las paredes mismas. Y luego vio lo que nunca debería haber visto. Una noche, mientras Eilashot Clara se adentraba aún más en la oscuridad de la prisión, su corazón latía con fuerza en su pecho. Algo en el aire, algo palpable, la atraía hacia una de las celdas más alejadas y aisladas del complejo. El pasillo estaba vacío, sin ruido. Solo el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. La luz tenue de una lámpara parpadeante no ayudaba a disipar la sensación de que algo siniestro la rodeaba. Cuando llegó a la celda vio una figura familiar, el padre Gabriel. Estaba allí, de pie, inmóvil, con su rostro sombrío iluminado por la luz de la lámpara. Lo que le sorprendió fue la presencia de un prisionero arrodillado ante él. No era un acto de penitencia común. El prisionero temblaba, sus manos estaban atadas a la pared y sus ojos reflejaban un miedo tan profundo que Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El padre Gabriel no estaba rezando ni haciendo una simple oración. En su lugar, murmuraba en latín palabras que Clara no pudo comprender, pero que al escuchar le dejaron una sensación extraña, como si las palabras mismas tuvieran poder sobre el alma de aquel hombre. La atmósfera estaba densa, opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía oscura. Clara, con el corazón acelerado, dio un paso adelante. «Padre Gabriel», comenzó a decir con voz temblorosa, intentando interrumpir lo que estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera avanzar, el padre se giró hacia ella con una rapidez inquietante. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora brillaban con una intensidad peligrosa. «¿Qué estás haciendo aquí, hermana Clara?», preguntó en Misetesin, un susurro bajo que resonó en la sala como un eco. Clara no pudo responder de inmediato. La imagen del prisionero tan aterrada y la energía que emanaba de Gabriel la dejaron sin palabras. Entonces, sin previo aviso, Gabriel se acercó a ella con una velocidad inesperada y antes de que pudiera reaccionar, la tomó por el velo con una fuerza tan brutal que la hizo tambalear. El contacto hizo que su cabello, oculto bajo el velo, se deslizara hacia afuera, revelando sus cabellos castaños. «Esto es lo que está en juego», Gabriel gritó, su rostro ahora completamente desfigurado por la ira. «La salvación no es algo fácil, hermana Clara. No se trata de rezar por el perdón. Se trata de sacrificio. El sacrificio es lo que purifica el alma. Tú no lo entiendes todavía, pero lo aprenderás. Todos aprenderán». Clara intentó liberarse luchando contra la fuerza que la mantenía inmovilizada, pero las manos de Gabriel eran como un hierro fundido, imposibles de soltar. En ese momento algo en su interior se rompió y una claridad aterradora la invadió. Gabriel no era el salvador que ella había imaginado. Era algo mucho más peligroso. Alguien que estaba dispuesto a destruir todo lo que se interpusiera en su camino para alcanzar sus propios objetivos oscuros. Clara, con un esfuerzo casi sobrehumano, logró zafarse de su agarre, y antes de que pudiera pensar más, salió corriendo hacia la puerta de la celda, el sonido de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. El caos estalló en la prisión, al momento en que Clara se liberó de las garras de Gabriel. Los prisioneros que habían estado observando en silencio desde sus celdas, ahora empezaron a gritar y a golpear las rejas de sus puertas. La rabia contenida durante años salió como una ola de desesperación. Algunos de ellos comenzaron a gritar su indignación por el abuso al que habían sido sometidos bajo el control de Gabriel. Los ecos de la violencia se esparcieron por toda la prisión. Los guardias, que normalmente eran indiferentes a los prisioneros, intentaron intervenir, pero se vieron rápidamente superados por la furia de los detenidos. Uno de los prisioneros, un hombre alto y de mirada feroz, aprovechó el momento de caos para conseguir una llave y de un golpe abrió la celda de Gabriel. «¡No más!», gritó, mientras arrastraba a Gabriel al suelo. El tumulto se desató con una violencia inesperada. Los prisioneros, unidos por el odio común hacia Gabriel, comenzaron a atacar, mientras Clara se encontraba por un momento congelada, observando lo que ocurría a su alrededor. Desorientada, pero con un fuerte impulso de huir, Clara logró escapar de la sala de caos. Corrió por los pasillos de la prisión, sintiendo como los gritos y el estruendo de las luchas se desvanecían tras ella.
Su corazón latía a toda velocidad, pero su mente estaba fija en una sola idea: escapar. El aire estaba denso, cargado de adrenalina y miedo. Clara corría por los oscuros pasillos de la prisión sin mirar atrás. Sus pasos resonaban con fuerza en las paredes de piedra, como un eco sombrío que la perseguía. Las sirenas de alarma comenzaron a sonar, amplificando la sensación de pánico. Los guardias, desbordados por el caos, no pudieron seguirla. Clara aprovechó la confusión para avanzar más rápido. La prisión, que antes había parecido un lugar cerrado e inquebrantable, ahora se sentía como una trampa que se abría lentamente ante ella. Cada rincón, cada pasillo, parecía estar en su contra, pero algo dentro de ella, algo que nunca había experimentado con tanta intensidad, la impulsaba a seguir adelante. ¿Era el miedo? ¿La necesidad de sobrevivir? ¿O tal vez una mezcla de ambas cosas? Finalmente alcanzó una de las puertas traseras de la prisión, que estaba abierta. La vista del mundo exterior, el campo desolado y la carretera solitaria que se extendía ante ella la llenaron de una extraña mezcla de alivio y terror. En ese momento Clara no sabía si estaba huyendo de un infierno o si lo que había dejado atrás la perseguiría para siempre. Con el corazón acelerado atravesó la puerta y salió a la oscuridad de la noche. El viento helado le golpeó el rostro, arrastrando consigo el sudor frío de la tensión acumulada. A lo lejos, los ecos del caos que había dejado atrás seguían resonando en sus oídos, pero ya no podía detenerse. Cada segundo que pasaba en ese lugar la acercaba más a la locura. Ya no era la joven monja que había entrado en la prisión. Algo había cambiado en ella, algo que la impulsaba a seguir adelante, a huir a toda costa. Mientras corría por el sendero desierto con el cielo estrellado encima, un pensamiento recurrente la asaltó. Gabriel no la dejaría ir tan fácilmente. Sabía que no sería la última vez que él aparecería frente a ella. Algo en sus ojos, algo en la forma en que había hablado, le decía que él no solo estaba buscando la salvación de las almas, sino algo mucho más oscuro. Y si no era detenida, lo que había comenzado en esa prisión podría alcanzar más allá de sus muros. Mientras Clara avanzaba por la carretera solitaria, el sonido de la prisión quedaba atrás, pero la inquietud seguía en su pecho. Corrió durante lo que pareció una eternidad, hasta que su respiración se volvió entrecortada y sus piernas comenzaron a ceder. Desgastada y temblorosa, se detuvo momentáneamente, apoyándose en una roca a la orilla del camino. Al mirar hacia abajo, notó que el velo que llevaba puesto, su símbolo de fe y protección, estaba rasgado por completo. El trozo de tela, ahora en sus manos, parecía insignificante, pero Clara lo miró con una mezcla de desconcierto y comprensión. Era más que un simple hábito. Era el símbolo de su conexión con Dios, la representación de su fe inquebrantable. Sin embargo, también se había convertido en un recordatorio de lo que había vivido dentro de esa prisión, del sacrificio y del horror que había presenciado. El velo rasgado, aunque dañado, era la única cosa que la había acompañado en Miopasinpen, ese viaje oscuro. Y aunque ya no representaba la pureza y la protección que pensaba que tenía, en ese momento era todo lo que le quedaba. Era su única arma, su último vestigio de lo que había sido antes de entrar en la prisión. Pero más que eso, el velo se había convertido en un símbolo de su valentía y su desafío. Ya no era solo una prisionera del miedo, era una mujer, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario para detener a Gabriel. Con el corazón aún palpitante y el miedo a la fuga en su mente, Clara continuó caminando hacia el horizonte oscuro, sabiendo que el camino que tenía por delante no sería fácil. Gabriel aún la buscaba, y algún día ella tendría que enfrentarse nuevamente a él. ¿Estás listo para enfrentar los secretos oscuros de la prisión con la hermana Clara? Cada paso de Clara en la prisión la acerca a un misterio aterrador. Y ahora, después de escapar de un destino cruel, lleva una marca que podría ser la clave para enfrentar el mal que la persigue. El padre Gabriel aún está allí, esperando su oportunidad para atraparla, y lo que él quiere va más allá de la salvación. No te pierdas el próximo capítulo de esta historia de terror, sacrificio y misterio. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna sorpresa. Comenta abajo qué crees que va a suceder con Clara. ¿Crees que podrá escapar del mal que la persigue? ¿O el padre Gabriel encontrará la manera de alcanzarla? Tu opinión es muy importante para nosotros. Únete a nosotros en este viaje sombrío. La verdad está más cerca de lo que imaginas.